¿Y si te dijera que un caballo fue más padre que el propio padre? Sí, suena absurdo, pero lo que vas a ver en esta historia te va a romper por dentro. Porque cuando una niña en silla de ruedas fue abandonada como si su vida no valiera nada, no fue un humano quien la rescató. Fue un ser salvaje, libre y con más corazón que muchos de nosotros. ¿Dónde estaba el amor cuando más se necesitaba? ¿Por qué hay quienes huyen en lugar de quedarse? Y lo más impactante, ¿qué fue lo que hizo ese caballo cuando nadie más tuvo el valor? Esta historia no es para cualquiera. Es para los que creen que la lealtad no se compra, que el abandono duele más que 1000 cicatrices y que el amor verdadero no siempre viene de donde esperas. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir te va a cambiar la manera de ver el perdón, la fuerza y la familia. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una tarde tranquila, de esas en que el viento apenas se atreve a mover las hojas. El sol comenzaba a esconderse detrás de los árboles altos del bosque de Santa Cruz, pintando el cielo con tonos dorados y rosados. El canto de los grillos ya se escuchaba a lo lejos, y el aire tenía ese aroma a tierra húmeda y madera vieja. Por un camino de tierra angosto, cubierto de piedras y raíces, una camioneta negra de lujo avanzaba despacio, rompiendo el silencio del bosque. Se detuvo junto a un claro escondido entre los pinos. Las llantas se hundieron un poco en el barro y el motor se apagó con un sonido seco. Del asiento del conductor bajó un hombre de mediana edad, Julián Montes, un empresario reconocido de Ciudad Robleda, de unos 47 años, alto, de cuerpo robusto, piel clara, cabello negro con algunas canas y barba bien recortada. Vestía un traje caro que no combinaba con el paisaje. Sus zapatos se mancharon al pisar el suelo, pero él ni se inmutó. Fue hacia la parte trasera de la camioneta, abrió la puerta corrediza y ahí estaba ella. Valeria Montes, su hija, tenía 11 años. Su piel era muy blanca, con mejillas siempre un poco rosadas. Sus ojos verdes eran grandes, profundos, de esos que miran con ternura y miedo al mismo tiempo. Su cabello castaño claro le caía en ondas hasta los hombros, peinado con una diadema azul que ella misma había elegido esa mañana. Estaba sentada en su silla de ruedas, con las piernas cubiertas por una manta celeste. No podía moverlas desde el accidente. «¿Papá?», preguntó con voz bajita al ver que él la sacaba del coche y la colocaba con cuidado en el claro en medio de la nada. Julián no respondió. Evitó su mirada como si no soportara ver esos ojos que tanto le recordaban a su esposa fallecida. Dio unos pasos atrás y observó a su hija una última vez. El viento jugaba con el cabello de Valeria. Ella lo notó extraño, demasiado serio, demasiado callado. «¿A dónde vas?», insistió con un nudo en la garganta. «A buscar ayuda», respondió seco, sin emoción, sin verdad. Valeria estiró la mano. «Papá, no me dejes sola, por favor». Pero él ya estaba de vuelta en la camioneta. Encendió el motor, puso marcha atrás y desapareció por el mismo camino por donde había llegado. Ni una mirada hacia atrás, ni una. Valeria quedó ahí, sola, rodeada de árboles gigantes y sombras que crecían con el atardecer. El corazón le latía tan fuerte que dolía. Quiso gritar, pero su voz se quebró. Solo el eco del bosque le respondió, y entonces el silencio fue total. Un silencio que pesaba como 1000 piedras, un silencio que nadie olvidaría jamás. Porque a partir de esa tarde, el bosque de Santa Cruz sería testigo de una historia que cambiaría vidas. El motor de la camioneta rugía mientras se alejaba del claro. Las ramas de los árboles golpeaban los costados del vehículo, como si intentaran frenarlo, como si supieran que lo que acababa de ocurrir ahí no tenía perdón. Julián Montes apretaba con fuerza el volante, tan tenso que los nudillos se le pusieron blancos. Su rostro, serio como una piedra, no mostraba emoción alguna, pero por dentro algo se quebraba. La carretera de regreso a Ciudad Robleda era solitaria, rodeada de colinas cubiertas de niebla.
Mientras conducía, su mente viajaba atrás, años atrás, cuando Valeria era una niña inquieta que corría por la casa descalza, riendo a carcajadas, mientras su madre le seguía con una sonrisa cansada pero llena de amor. «¿Te pareces tanto a ella?», murmuró Julián, sin darse cuenta de que lo decía en voz alta. Desde la muerte de su esposa, Julián se había cerrado al mundo. El dolor lo transformó en un hombre frío, calculador, obsesionado con su imagen pública. Su empresa, sus socios, sus bienes, todo eso era lo único que le quedaba. Pero ver a Valeria en esa silla, tan frágil, tan dependiente, era un espejo que no quería enfrentar. No se detuvo a pensar en lo que acababa de hacer. No quería hacerlo. En su mente lo disfrazó de decisión necesaria. Se convenció de que ella estaría mejor sin él, de que alguien la encontraría, de que el bosque no era tan peligroso. Pero la verdad era otra. En un semáforo descompuesto, en la entrada de la ciudad, el coche se detuvo por un instante. Julián respiró hondo, miró su reflejo en el retrovisor, se vio a sí mismo y no le gustó lo que vio. Había una sombra en su mirada, una mezcla de culpa, miedo y cobardía. Un hombre en bicicleta pasó junto a su ventana y le gritó: «¡Oye! ¿Traes la cajuela abierta?». Julián bajó del auto confundido. Fue hacia la parte trasera. No era la cajuela. Era el recuerdo. La manta celeste. La diadema azul. La voz de Valeria diciendo: «Papá, no me dejes sola». El viento sopló con fuerza y por primera vez en muchos años, Julián sintió frío. No en la piel, sino en el alma. Volvió al auto. Cerró la puerta. Encendió la radio. Cambió de estación 3 veces, pero nada podía silenciar los latidos acelerados de su corazón. No miró hacia atrás. No quería, porque sabía que si lo hacía, tal vez no tendría el valor de seguir adelante. Y sin embargo, cada kilómetro lo alejaba más no solo de su hija, sino también de sí mismo. La noche ya había caído y el bosque de Santa Cruz se volvía un mundo completamente distinto cuando el sol desaparecía. Los árboles, tan hermosos de día, ahora parecían gigantes dormidos que susurraban entre sí. El viento se colaba entre sus ramas, haciendo crujir las hojas secas que cubrían el suelo. Era como si el bosque respirara. Y Valeria lo sentía todo. Estaba sola, envuelta en su manta celeste, con los ojos hinchados de tanto llorar. Su silla de ruedas permanecía estática en medio del claro. Su estómago rugía y sus manos temblaban del frío. El miedo la apretaba como si fuera una soga invisible. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que su papá se había ido. ¿Horas? ¿Un día? No tenía idea. Intentó encender su linterna, pero las baterías estaban muertas. Respiró hondo, con fuerza, como su mamá le había enseñado cuando tenía pesadillas. «No me voy a rendir», susurró, como si con eso pudiera espantar la oscuridad. De pronto se escuchó algo. Cloc, cloc, cloc. Valeria se congeló. El sonido era suave, repetitivo, como pasos, no, como cascos, cascos sobre la tierra húmeda. Sus ojos se abrieron de par en par. Giró la cabeza lentamente hacia los árboles. Al principio no vio nada, solo sombras. Pero entonces una figura se separó de la oscuridad. Un caballo. Era grande, imponente, de pelaje caramelo con manchas blancas en las patas. Su melena, larga y desordenada, caía sobre un cuello fuerte. Tenía los ojos oscuros, profundos, y se movía con la elegancia de algo salvaje. Era Relámpago, aunque Valeria aún no sabía su nombre. El animal se detuvo a unos metros, moviendo las orejas con curiosidad. Parecía tan sorprendido de ver a la niña como ella de verlo a él. No había miedo en su mirada, solo una especie de interés silencioso. Valeria tragó saliva. ¿Tú también estás perdido?», preguntó con voz temblorosa. El caballo dio un paso, y luego otro. Se acercó lentamente, sin apuro, como si supiera que no debía asustarla. Valeria no se movió. Su corazón latía con fuerza, pero no de miedo. Era otra cosa, algo extraño, como una chispa de esperanza.
Cuando Relámpago llegó hasta ella, bajó la cabeza y olfateó su manta. La niña estiró la mano muy despacio. El caballo no se apartó. Al contrario, apoyó su hocico en la palma de Valeria y cerró los ojos un instante. Ese fue el momento. Ese instante simple, silencioso, en el que dos almas rotas se encontraron. Ninguno habló, ninguno entendía del todo lo que pasaba, pero los dos sabían que algo importante acababa de comenzar, y por primera vez desde que fue abandonada, Valeria ya no se sintió sola. La luna se había colado entre las ramas del bosque, derramando su luz plateada sobre el claro donde Valeria pasaba la noche. El silencio ya no era aterrador, no desde que Relámpago estaba junto a ella. El caballo, ahora echado a su lado, respiraba lento, con la cabeza baja y las orejas atentas. Valeria tenía la manta cubriéndole hasta el cuello y los ojos muy abiertos, mirando el cielo estrellado. «¿Sabes?», le dijo en voz bajita, como si no quisiera despertar a nadie. «Mi papá no siempre fue así». Relámpago levantó un poco la cabeza como si escuchara cada palabra. «Cuando era más chica, me llevaba a los parques, me compraba raspados, me empujaba en los columpios. Pero desde que mamá murió, todo cambió». La voz de Valeria se quebró un poco, pero no lloró. «No ahora. Después del accidente, cuando me dijeron que no iba a volver a caminar, ya ni me miraba a los ojos, como si yo fuera un recuerdo feo». El caballo se acercó despacio y apoyó su cabeza suavemente en el regazo de la niña. Ella sonrió con tristeza y le acarició entre las orejas. «Pero tú no me diste la espalda, no te fuiste». El aire del bosque era fresco y el leve murmullo de los árboles los envolvía como una canción de cuna. En ese instante, sin palabras, Valeria sintió algo nuevo. No era solo consuelo, era valor. «Mira, te prometo algo», dijo, tomando una ramita seca y dibujando una pequeña cruz sobre la tierra. «Si tú me cuidas, yo también voy a cuidarte, aunque no pueda correr contigo, aunque me tenga que quedar aquí sentada, no voy a dejar que te pase nada». Relámpago soltó un resoplido suave, casi como un suspiro. Luego se levantó, caminó hasta el borde del claro y miró hacia la oscuridad entre los árboles. Giró la cabeza, vio a Valeria y regresó a su lado. Valeria sintió que ese gesto valía más que 1000 palabras. Acomodó la cabeza sobre el respaldo de su silla, cerró los ojos y dejó que el sonido rítmico de la respiración del caballo la arrullara. Por primera vez desde aquel día, pudo dormir en paz. Y aunque nadie lo viera, en algún rincón del bosque, el destino empezaba a escribir algo diferente. Una nueva historia, tejida entre el dolor, la ternura y la lealtad incondicional. El sol se asomaba tímidamente entre las ramas, filtrando su luz dorada sobre el suelo cubierto de hojas secas. Era temprano y el rocío aún brillaba como diminutos cristales sobre las plantas. En medio del claro, Valeria despertaba despacio, con los ojos aún hinchados de sueño y el cabello alborotado, enredado por la brisa de la noche. «Relámpago», murmuró, mirando alrededor. El caballo no estaba a la vista. Por un segundo, su corazón se apretó, pero antes de que pudiera angustiarse, escuchó ese trote suave que ya empezaba a reconocer. «Cloc, cloc, cloc». Relámpago emergía de entre los árboles, con un pequeño ramo de hojas en el hocico y una mirada tranquila que la hizo sonreír. «¿Saliste de paseo sin mí?», le dijo con dulzura. El caballo se acercó y, como si entendiera, dejó caer las hojas junto a ella. No eran solo hojas, eran brotes frescos, los mismos que ella había visto una vez en un documental como alimento natural. Valeria los tocó con cuidado, estaban fríos y verdes. «¿Los trajiste para mí?», preguntó, con una mezcla de risa y sorpresa. Relámpago resopló bajito y luego se acomodó a su lado, dejando que la niña acariciara su cuello. Así empezaron a pasar los días. Relámpago salía cada mañana y regresaba con pequeños regalos del bosque:
frutas caídas, ramitas secas para hacer sombra, hasta un trapo viejo que alguien debió haber perdido en el sendero. Valeria, por su parte, aprendía a sobrevivir. Reunía agua de lluvia en una lata oxidada, fabricaba cucharas con cáscaras de madera y usaba hojas grandes como platos. Con el respaldo de su silla, colgaba tiras de corteza para secar al sol. Y cuando caía la tarde, contaba historias al caballo como si fuera su mejor amigo. A veces reía fuerte, otras veces hablaba bajito, solo para que él escuchara. Si me vieras en la escuela, era la más callada del salón. Todos pensaban que era rara, pero tú no, ¿verdad? Relámpago, como si la entendiera todo el tiempo, giraba la cabeza, la miraba fijamente y luego le daba un empujón suave con el hocico, como diciendo, «A mí me gustas así». Una noche, mientras el cielo se llenaba de estrellas, Valeria dibujaba con una piedra sobre el suelo húmedo. Escribía su nombre, el de su mamá, y al final, con letras torcidas pero claras, puso «Relámpago». «Ya no tengo miedo», dijo. «Si este bosque es mi casa, entonces tú eres mi familia». Y ahí, con los pies inmóviles pero el alma despierta, Valeria entendió que el bosque no era su prisión, era su refugio. Y aunque el mundo la había dejado atrás, un caballo, solo y libre, le había enseñado a seguir adelante. El pueblo de San Gabriel del Monte era pequeño, con calles empedradas, casas de techos rojos y una plaza central donde los vecinos se saludaban por nombre. Todo se sabía, aunque nadie dijera nada en voz alta. Las paredes hablaban, los portones murmuraban, y cuando algo fuera de lo normal pasaba, no tardaba en llegar a todos los oídos. Aquella mañana, don Manuel Castañeda, un hombre mayor de manos gruesas y rostro curtido por el sol, bajaba del bosque con su burro cargado de leña. Caminaba lento, como cada día, arrastrando las botas polvorientas y cantando bajito una copla que solo él recordaba. Pero esa vez, su canto se detuvo de golpe. Cruzando una vereda estrecha, vio algo que lo dejó helado. ¿Pero qué en el nombre del cielo? A unos 20 metros, entre los arbustos, una niña en silla de ruedas acariciaba a un caballo que parecía un guardián de cuentos. Él se agachó detrás de unas piedras, sin hacer ruido, observando con el corazón agitado. La criatura que estaba con la niña no era cualquier caballo, era Relámpago, el salvaje, el indomable, el que ningún hombre del rancho había podido montar jamás. Pero ahí estaba, como un perro fiel, obediente, atento. Don Manuel no quiso acercarse, no quiso romper esa imagen que parecía sacada de una película. Caminó de regreso, con paso más ligero, y al llegar a su casa, soltó la leña sin orden y llamó a gritos. «Mari, Mari, mujer, tienes que escuchar esto». Su esposa salió con el delantal puesto y una cuchara de madera en la mano. «¿Otra vez soñaste con la Virgen o qué?» «No, Mari, esto es real. Hay una niña en el bosque, sola, y Relámpago está con ella, cuidándola». La noticia voló como hoja al viento. En la panadería, entre baguettes y bizcochos, ya se murmuraba. En la iglesia el padre Clemente levantó las cejas, y en la escuela primaria los niños lo contaban como si fuera una leyenda. Dicen que Relámpago encontró a una niña perdida y ahora no deja que nadie se le acerque. En menos de un día, toda San Gabriel sabía que algo extraordinario pasaba allá arriba, en lo profundo del bosque. Algunos pensaban que era un invento de don Manuel, otros decían que era un milagro. Pero nadie sabía aún que esa historia era mucho más real de lo que cualquiera imaginaba. Y mientras tanto, allá arriba, en medio de la naturaleza, Valeria y Relámpago seguían compartiendo sus días, sin saber que pronto todo estaba por cambiar. El sol caía justo sobre los cerros de San Gabriel del Monte, tiñendo de naranja las fachadas de las casas y las nubes del cielo. En una de las esquinas del pueblo, donde los perros dormitan en las banquetas y el viento arrastra las hojas secas, Julián Montes abría la puerta de una posada discreta, con expresión tensa y mirada perdida.
Había viajado hasta allá por negocios, o al menos eso se decía a sí mismo. No quería admitir que algo lo venía carcomiendo desde hacía días. La imagen de Valeria, sola, en el bosque, cada noche lo despertaba empapado en sudor. Y justo cuando estaba por volver a Ciudad Robleda, un golpecito en la puerta de su habitación lo sobresaltó. «Señor Montes», dijo una voz áspera del otro lado. Era don Manuel, el viejo leñador. Llevaba sombrero de palma y una camisa de cuadros remendada con hilo rojo. Tenía la mirada firme, de esas que atraviesan el alma. «¿Usted es el padre de la niña en silla de ruedas?», preguntó sin rodeos. Julián sintió que el aire le abandonaba el pecho. Se quedó mudo por unos segundos. ¿Quién le dijo eso? Ella no lo dijo, lo vi en sus ojos. Vi el dolor. «Pero no está sola», agregó el hombre con un leve temblor en la voz. «Hay un caballo con ella, un animal salvaje que se quedó a su lado, cuando usted no lo hizo». Julián cerró los ojos. Sintió un nudo en la garganta que no supo tragar. Yo no podía con eso», balbuceó. «No sabía cómo cuidarla. No podía verla así, tan diferente, tan frágil. Y entonces se fue», interrumpió don Manuel. «Pero ella no lo esperaba todo de usted, solo un poco de amor». El silencio que siguió fue espeso. «Dígame, ¿está viva?», susurró Julián, apenas audiblemente. «Más viva que nunca», dijo el leñador, «pero también más fuerte, mucho más fuerte de lo que usted jamás imaginó». Y sin decir más, le entregó un pequeño papel doblado, un mapa improvisado con la ubicación del claro donde la había visto. Julián pasó toda la noche sentado en la orilla de la cama, mirando el papel como si ardiera. Temía lo que iba a encontrar, temía la verdad, pero más que eso, temía que ya fuera demasiado tarde. Al amanecer, se puso una camisa vieja, guardó el mapa en el bolsillo y por primera vez en su vida no llevó el reloj caro que siempre usaba. Iba a volver al bosque, iba a enfrentar su mayor error, y con cada paso que daba hacia esa vereda, sentía el peso de los años, de las decisiones mal tomadas, del orgullo que lo había convertido en un desconocido para su propia hija. No sabía si ella lo perdonaría, pero sabía que tenía que intentarlo. El cielo estaba cubierto de nubes densas aquella tarde, como si el bosque presintiera que algo importante iba a pasar. Valeria, envuelta en su manta celeste, estaba sentada frente a una pequeña fogata que había aprendido a encender con ramas secas y chispas de piedra. Relámpago pastaba cerca, atento, siempre atento. Ya no era solo un compañero, era parte de ella. La niña había dibujado un pequeño círculo de piedras, dentro del cual colocaba hojas, flores secas y piedritas de colores. Era su altar de esperanza. Ahí le hablaba a su mamá cada tarde. «Hoy soñé contigo», susurró, cerrando los ojos. «Me dijiste que no tenga miedo, que el bosque no es para siempre, que lo importante es no olvidar quién soy». El crujido de una rama la hizo girar la cabeza. Relámpago levantó las orejas, se irguió y con un relincho fuerte se colocó frente a Valeria, como si supiera que algo o alguien se aproximaba. Y entonces lo vio, entre las sombras, tambaleante, con la camisa empapada de sudor y barro en los pantalones, apareció Julián, su padre, despeinado, sin aquel reloj de oro que tanto adoraba, con los ojos hundidos y la cara cubierta de remordimiento. Valeria no dijo nada. El corazón le palpitaba tan fuerte que creyó que se le saldría del pecho. Julián dio un paso y Relámpago avanzó también, interponiéndose con el cuerpo firme como un muro. «No vengo a hacerle daño», dijo el hombre con la voz quebrada. «Vengo a pedir perdón». Valeria mantuvo la mirada fija. No había lágrimas en sus ojos, tampoco odio, solo una firmeza que jamás había sentido antes. «¿Y ahora sí quieres verme?», preguntó con voz clara. Julián se arrodilló sobre la tierra húmeda, sin importar el dolor en sus rodillas. «No tengo excusas, no las merezco. Lo que hice no tiene nombre, pero cada segundo sin ti ha sido un castigo, y sé que no me alcanza con decir «lo siento». Valeria guardó silencio unos segundos. Luego tomó una piedra lisa del suelo
y la sostuvo entre sus dedos. «Aprendí a sobrevivir sin ti», dijo. «Aprendí a usar mis manos, a escuchar al bosque, a leer las estrellas. Aprendí a quererme, aunque tú no supieras cómo». Julián bajó la cabeza, roto, vencido. «Lo sé, y me duele. No vengo a pedir que me abraces. Solo quiero que sepas que, si aún hay una forma, aunque sea mínima, de reparar lo que rompí, yo la haré». Relámpago bufó suavemente y se giró hacia Valeria, como esperando una señal. Ella lo miró y entendió. No era solo su decisión, era de ambos. La niña respiró profundo, sintiendo en su pecho toda la fuerza de los días que había vivido sola, de cada noche de frío, de cada conversación con su amigo de cuatro patas. «Está bien», dijo finalmente, «pero no quiero promesas, no quiero palabras». Julián alzó los ojos esperanzado. «Entonces, ¿qué quieres?». Valeria se inclinó un poco hacia él. «Quiero que vivas aquí, con nosotros, sin trajes, sin teléfonos, sin tu mundo. Si de verdad quieres cambiar, empieza donde yo tuve que comenzar, desde cero». El bosque se quedó en silencio, y en ese silencio, Julián, por primera vez en mucho tiempo, dijo la verdad. «Acepto», y aunque sus palabras eran suaves, en el corazón de Valeria se sintieron como un trueno. La mañana siguiente amaneció con neblina. Las gotas de rocío colgaban de las hojas como lágrimas congeladas, y el bosque olía a tierra fresca y a nuevos comienzos. Julián Montes se despertó recostado sobre un montón de hojas secas, con la espalda adolorida y las manos entumidas por el frío. No había colchón de plumas, ni calefacción, ni café humeante. Solo el canto de los pájaros y el susurro del viento. Se incorporó con dificultad y miró a su alrededor. A unos metros, Valeria preparaba cuidadosamente una mezcla de hierbas sobre una piedra plana. Relámpago estaba de pie junto a ella, con las orejas atentas, como un centinela protector. «¿Dormiste bien?», preguntó la niña sin mirarlo del todo, mientras machacaba hojas con una piedra. «Digamos que sobreviví», respondió él, rascándose la nuca. «Entonces vamos bien», dijo ella con una mueca que casi parecía una sonrisa. Aquel fue solo el inicio, porque para ganarse un lugar ahí, Julián tendría que hacer mucho más que pedir perdón. Valeria lo llevó por senderos estrechos, cubiertos de ramas caídas. Le enseñó a recoger agua con hojas anchas, a encender una fogata con solo 2 piedras, a distinguir frutos comestibles de los venenosos. Julián resbalaba, se quejaba, se raspaba las manos, pero no se detenía. Una tarde, al intentar subir una pequeña colina empujando la silla de Valeria, su cuerpo simplemente ya no daba más. Se dejó caer de rodillas jadeando, sudando como nunca en su vida. «¿Ya te cansaste?», preguntó ella desde arriba, con el rostro bañado por el sol del atardecer. «No es eso, es que ya no puedo más», admitió con voz entrecortada. Relámpago se acercó por detrás y, con un leve empujón de su hocico, lo hizo levantarse. «¿Sabes por qué él sigue aquí, papá?», preguntó Valeria. «Porque no se rinde. No necesita que lo monten ni que lo dominen. Solo necesita que lo respeten. Y tú, si quieres estar aquí, tienes que hacer lo mismo». Esa noche, Julián no durmió. Se quedó sentado, contemplando el fuego, con los ojos llenos de pensamientos que dolían. Y al amanecer, sin que nadie se lo pidiera, ya estaba de pie recogiendo leña, calentando agua, cuidando que Relámpago comiera primero que él. Pasaron los días, y aunque nadie lo decía en voz alta, algo estaba cambiando. Julián ya no era el hombre de antes. Tenía barro bajo las uñas, la barba crecida, las manos agrietadas y, por primera vez, el corazón blando. Un día, mientras lavaba con torpeza la ropa de su hija en el río, Valeria se acercó en silencio. Lo observó un rato, luego dijo con voz suave: «Nunca pensé que te vería así». Julián sonrió sin dejar de tallar. «Ni yo». Y en ese instante, sin palabras rimbombantes ni grandes discursos, la niña entendió que su prueba había terminado. Porque un padre que está dispuesto a arrodillarse en la tierra, a empujar piedras, a caminar con el alma desnuda,
Es un padre que ya no vive para sí mismo, sino para volver a merecer el amor que una vez abandonó. Era una tarde tibia, de esas que acarician la piel en vez de quemarla. Las ramas de los árboles bailaban despacio, como celebrando algo invisible. En medio del claro, una cuerda improvisada con pedazos de soga y ramas cruzaba de árbol a árbol, y en ella colgaban ropas tendidas al sol, una camisa rota, unos pantalones con parches, un pañuelo celeste. Valeria reía. Una risa libre, limpia, como no se le había escuchado desde mucho antes del accidente. Estaba sentada en su silla, pero esta vez con flores trenzadas en el cabello y una libreta en el regazo, escribiendo nombres de animales que había visto ese día. Relámpago pastaba tranquilo, cerca del río, y de vez en cuando levantaba la cabeza solo para asegurarse de que todo estaba bien. Y ahí, en el centro del claro, Julián Montes clavaba estacas con un mazo de madera, construyendo lo que pronto sería una cabaña rústica. Su piel, antes pálida y protegida por trajes caros, ahora era morena y áspera como corteza. Su espalda, antes erguida por orgullo, ahora se curvaba con humildad, y sus ojos, esos ojos duros, brillaban distinto. Don Manuel llegó esa tarde, como solía hacerlo cada semana, trayendo pan, sal y algún que otro recado del pueblo. Se detuvo a ver la escena desde lejos, con los brazos cruzados y una sonrisa discreta. «Te lo dije, Mari», murmuró después, mientras bebía café con su esposa esa noche. A veces, para caminar de nuevo, primero hay que caer de rodillas. Julián había cambiado, no por magia, no por remordimiento. Cambió porque eligió quedarse, porque eligió empujar la silla de su hija bajo la lluvia, dormir a su lado en el suelo duro y aprender a vivir sin las máscaras del poder y el ego. Una mañana, mientras Valeria cepillaba con paciencia el lomo de Relámpago, Julián se le acercó con un cuaderno en la mano. «¿Qué es eso?», preguntó ella alzando una ceja. «Una carta, para ti, pero no la vas a leer, te la voy a decir». Valeria se quedó en silencio, con la mirada fija en él. Julián respiró hondo y comenzó. «Querida hija, gracias. Gracias por no rendirte. Gracias por enseñarme lo que es el amor verdadero, porque tú, con tus piernas quietas, caminaste más lejos que yo, y porque este bosque, que yo creí un castigo, fue mi escuela. Fuiste mi maestra, y Relámpago fue el puente que me devolvió a ti». Valeria lo miró sin decir nada, pero con los ojos llenos de lágrimas. Se acercó, tomó su mano y con voz temblorosa dijo: «Te perdono, papá». El caballo resopló suavemente, como si diera su bendición. Desde entonces, cada persona que pasaba por San Gabriel del Monte escuchaba una historia peculiar. La del hombre rico que se perdió para encontrarse, la de la niña que transformó el abandono en fuerza, y la del caballo salvaje que no necesitó riendas para cambiar un destino. Y entre los árboles altos y las raíces profundas quedó grabada una verdad simple pero poderosa. El amor no se mide por lo que dices, sino por lo que estás dispuesto a hacer, incluso cuando nadie te está mirando. Gracias por llegar hasta aquí y por dejarte tocar por esta historia tan profunda. Ahora dime, ¿tú qué habrías hecho si estuvieras en el lugar de Valeria? ¿Crees que todos merecen una segunda oportunidad, incluso quienes te fallaron? Y lo más importante, ¿a quién has dejado esperando tu regreso? Recuerda que muchas veces los actos más pequeños pueden cambiar por completo el destino de alguien. Tal vez hoy sea el día en que tú también puedas volver, pedir perdón o simplemente abrir el corazón. Si esta historia te inspiró, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas más relatos que te hagan sentir, pensar y ver la vida con otros ojos. Aquí siempre vas a encontrar historias que llegan directo al alma. Nos vemos en el próximo video. Y no olvides, a veces el mayor milagro está en volver a amar.